Derivadas de funciones especiales. La aplicación de fórmulas para la derivación es fundamental en el cálculo. Entonces vamos a ver cómo aplicar estas fórmulas para lograr el cálculo de las derivadas, ¿sí?, en diferentes funciones. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Derivadas de funciones especiales. Siempre que nosotros vamos a derivar alguna función, lo primero que debemos verificar es qué tipo de función es y sobre cuál variable vamos a derivar. Si nosotros vamos a derivar una función con respecto a su variable fundamental, en este caso x, entonces vamos a derivar la función de x sobre la derivada de x, o sea, de dy sobre de dx. Y si tenemos una constante como tal, y igual a c, o sea, es una constante, entonces es la derivada de la constante con respecto a x. Y la derivada de cualquier constante con respecto a x es igual a 0. Esto es, si en este caso tenemos y igual a 5, esto es una constante. En cualquier lugar de x que nos pongamos, el y va a ser siempre 5. Entonces es una constante, incluso tiene una pendiente horizontal paralela al eje de las x. Por tanto, la derivada del 5, que es la constante, con respecto a x, va a ser igual siempre a 0. O sea, la derivada de cualquier constante con respecto a la variable va a ser siempre a 0. ¿Por qué? Porque como es constante no cambia y por tanto no hay una derivación como tal, es 0. Ahora, si tenemos la función básica principal y igual a x, en donde y va a tomar el valor de x cada vez que tome un valor del dominio en x, va a tomar el mismo valor en el rango en y, o sea, en la imagen. Entonces vamos a tener la derivada directa de y igual a f de x. Esto es la derivada de f de x con respecto a la variable x. Lo que es lo mismo que es la derivada de y con respecto a la derivada de x. Y esto es lo mismo que es la derivada de la función de x con respecto a la derivada de x y siempre va a ser 1. Esto quiere decir que la derivada de y con respecto a la derivada de x va a ser igual a 1 siempre, porque va a ser el mismo crecimiento de x y de y. Y entonces vamos a tener una pendiente a 45 grados. Y la pendiente a 45 grados nos refleja una pendiente de 1 directamente. El mismo crecimiento en x y en y. ¿Ok? Ahora, si tenemos una estructura de la forma y igual a u más b menos w, y tenemos que y es igual a f de x, la derivada de f de x con respecto a la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de x, y esto es igual a la derivada de u más b menos w con respecto a x. Separando esta derivada, porque la suma de las funciones se puede separar en cada una de las funciones como sumando, vamos a tener que la derivada de u más v menos w con respecto a la derivada de x va a ser igual a la derivada de u con respecto a la derivada de x más la derivada de v con respecto a la derivada de x más la derivada de w con respecto a la derivada de x. Si tenemos entonces la derivada de 5x cúbica más 3x cuadrada menos 2x, que es un polinomio en donde se está sumando o restando tres términos, como son 5x cúbica más 3x cuadrada menos 2x, y todo lo estamos derivando con respecto a x, entonces vamos a hacer independientemente la derivada de cada uno de los monomios del polinomio. Esto es, la derivada de 5x al cubo con respecto a la derivada de x, la derivada más la derivada de 3x al cuadrado con respecto a la derivada de x, más la derivada de menos la derivada de 2x con respecto a la derivada de x. Entonces vamos a derivar directamente cada una de estas
de estos monomios. Escribiendo esto, ¿sí? Nos quedaría precisamente la derivada de 5x cúbica con respecto a x más la derivada de 3x cuadrada con respecto a x menos la derivada de 2x con respecto a x va a ser igual a 3 por 5, 15x cuadrada, se pierde un exponente en la x, más el 3 por 2, 6x, menos 2, porque es x hasta la 1, entonces es 2 por 1, es 2, entonces menos 2. Y aquí tenemos entonces la derivada del polinomio como tal. No necesitamos derivar todo el polinomio junto. Podemos separarlo en cada uno de los sumandos del polinomio. ¿Quedó claro? Ahora, si tenemos la multiplicación de dos funciones, por ejemplo, y igual a u por b, entonces resulta que tenemos que y es igual a f de x. La derivada de f de x con respecto a la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de x, y esto va a ser igual a la derivada de u por b con respecto a la derivada de x, para poder sacar la y'. Si se dan cuenta, he ido agregando los componentes que van conformando la derivada y cómo lo vamos a encontrar en libros. En libros es exactamente lo mismo que yo escriba derivada de f de x con respecto a x, o que yo escriba derivada de y con respecto a x, o que yo escriba derivada de u por b con respecto a la derivada de x, o que yo escriba y', simboliza exactamente lo mismo. Ahora la y', o sea la derivada de v con respecto a x, es igual, ojo, a u por la derivada de v con respecto a x, más la derivada de u con respecto a x, ¿sí? O sea, vamos a tener por v. Esto es igual a u por v', o sea, por la derivada de v, más la derivada de u por v. Esa es una fórmula fundamental en el cálculo para la derivada de la multiplicación de funciones. Si yo tengo, por ejemplo, la derivada de 5x cúbica por 3x cuadrada con respecto a x, va a ser igual a u, que es 5x cúbica, este es u, por la derivada de b. La derivada de v es 3x cuadrada, la derivada de 3x cuadrada con respecto a x, más la derivada de 5x cúbica, o sea, de u, con respecto a v, o sea, por v. Haciendo el desarrollo de esta estructura me queda 5x cúbica por la derivada de 3x cuadrada, que sería 6x, más la derivada de 5x cúbica, que sería 3 por 5, 15x cuadrada, por 3x cuadrada. Desarrollando los términos me quedaría 30x cuarta, 6 por 5, 30, x cúbica por x, x cuarta, más 3 por 15, 45, x cuadrada por x cuadrada, x cuarta. Como tenemos x cuarta en los dos miembros, se pueden sumar, son términos semejantes, y por tanto me quedaría 30 más 45 son 75 x cuarta. Este es el resultado de este ejercicio. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Continuando. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo en vivo frente a grupo. La derivada, más bien, si yo tengo una función del tipo y igual a u entre v, o sea, una función u y una función v, y estoy haciendo la división de esas funciones, entonces vamos a lograr, bueno, expresar de la siguiente manera. Y es igual a f de x. Esto que estoy escribiendo aquí es para que nos acostumbremos a la forma en que podemos encontrar las diferentes expresiones de la derivada en diferentes libros, porque de pronto vamos a encontrar algunas estructuras en algún libro y si no estamos acostumbrados a verlas de diferente forma,
no vamos a entender que es exactamente lo mismo como se escribe de un modo o de otro. Entonces la derivada de f de x con respecto a la derivada de x va a ser igual a la derivada de y con respecto a la derivada de x, y esto va a ser igual a la derivada de u entre b, porque y es lo que vale, u entre b. Entonces u entre b con respecto a la derivada de x, y esto le vamos a llamar y', o sea, la derivada de y. Entonces la derivada de y, o sea y', va a ser igual a la derivada de u entre v, ¿sí? Con respecto a la derivada de x. Y esto va a ser igual a v, ojo, al denominador v por la derivada del numerador de u con respecto a x. Menos, aquí cambia el signo con respecto a la multiplicación que es más. Aquí es menos la derivada de v con respecto a x por u. O sea, aquí primero deriva u, lo multiplica por v, ¿sí? Que es el denominador, y luego le resta la derivada de v, pero ahora multiplicado por u, que es el numerador. Y esto va a ser igual a u por la derivada de u, a v, perdón, por la derivada de u, menos la derivada de v por u. Y todo esto se divide entre v al cuadrado, ¿sí? Ok, entre el divisor al cuadrado. Entonces, si tenemos el ejemplo de d, ¿sí?, de 5x cúbica entre 3x cuadrada, ¿sí?, la derivada con respecto a x va a ser igual a 3x cuadrada por la derivada de 5x cúbica con respecto a x, menos la derivada de 3x cuadrada entre la derivada con respecto a x, perdón, por 5x cúbica, que corresponde a u. Y todo esto dividido a lo b al cuadrado, o sea, 3x cuadrada al cuadrado. Haciendo el desarrollo nos quedaría 3x cuadrada por 5x cuadrada menos 6x por 5x cuadrada, x cúbica, perdón, y todo esto dividido entre 9x cuarta. Esto nos quedaría 45 menos 30, 45x cuarta menos 30x cuarta entre 9x cuarta. Esto nos da 15x cuarta entre 9x cuarta. 15x cuarta entre 9x cuarta, ¿sí? Haciendo las operaciones nos va a quedar 15 entre 9. Esto es 5 tercios de x cuarta. ¿Ok? Vamos al siguiente. Este ejemplo es cómo se debe aplicar la derivada de un logaritmo base b. O sea, ¿me interesa de qué base es el logaritmo? No, simplemente tengo que respetar el saber que la base es b. Oye, que la base es 10, o que la base es e, o que la base es 5, o que la base es 15, no importa. Es la derivada del logaritmo con base b de la función u. Entonces, si y es igual a f de x, la derivada de f de x con respecto a la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de x. Y esto es igual a la derivada del logaritmo base b de u, ¿sí?, entre la derivada de x. Y esto va a ser igual a y', o sea, la derivada. Si y', que es la derivada de y, es igual a d por el logaritmo base b de u, entre la derivada, con respecto a la derivada de x, esto va a ser igual precisamente a u' entre u, o sea, la derivada de u entre u por el logaritmo base b de la base e. Logaritmo base b de la base e. Si tenemos el logaritmo natural de b, que es igual a 1 entre el logaritmo base b de e, entonces vamos a suponer que tenemos u igual a 3x cuadrada y u', la derivada de este monomio, que será igual a 3 por 2, 6x. El logaritmo base 10 de 3x cuadrada, por ejemplo, va a ser igual a 6x entre 3x cuadrada, que es lo que viene aquí, 6x entre 3x cuadrada por el logaritmo 10, base 10
de E. Y esto va a ser igual a 2 sobre X, porque 6 entre 3 es igual a 2. 2 sobre X por 0.43 42 10 48, que es precisamente a lo que hay que elevar el 10 para llegar a la letra E, o sea, ¿cómo se llama? A la base de los logaritmos neperianos. Esto nos da 2 por 0.43 42 94 48 sobre X. Vamos ahora al logaritmo de una potencia. Logaritmo de y igual a u a la n, y igual a f de x. La derivada de f de x con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual a la derivada de u, ¿sí? Entre la derivada de x por n, que es la potencia de u, y esto por u a la n menos 1. Esto va a ser la derivada directamente. Entonces tenemos que la derivada de y va a ser igual a la derivada de u entre dx por n por u a la n menos 1. Esto es u', que es la derivada de u, por n por u a la n menos 1, para llegar a la derivada de y. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.